¿cree usted en las reencarnaciones? Ay, yo creo, pues, no mucho, ¿Por qué? porque digo, bueno, para los que son creyentes, se dice que uno después de que es juzgado, ¿cierto? Entonces, si usted va a reencarnar, entonces, ¿cuántas veces lo van a juzgar a usted? Pues eso, a ver, yo, Eso sería lo primero. Y lo segundo, preferiría convertirme en polvo estelar, en tener que volver a este mundo. Yo no vuelvo. Yo no vuelvo. Si a mí me dieran la oportunidad, quiero volver a reencarnar, y yo, no. Conviértame mejor en yo sí polvo lo haría. estelar, en hidrógeno, lo que sea, en una estrella, lo que sea. Pero a mí no me vuelva a mandar a este mierdero. No. Yo no volvería. Yo la verdad sí lo No. haría. Yo no. Pero bueno, lo que usted dice, lo de que supone que para los que somos creyentes. Parce, a ver, Bueno, muchas yo tengo culturas que algo sí. muy claro y es que en el mundo, espera, yo le bajo un poquito a eso. Yo tengo algo muy claro y es que en el mundo hay una fuerza. Muchos le llaman karma y dharma, otros le llaman Dios, otros le llaman Justicia divina. justicia divina. Para los que están en una religión, que a mí esto incluso me podría parecer cuento comprado, es el tema de que es que después de la muerte seremos juzgados. ¿Por qué? Porque es que para mí incluso el tema de la religión, por eso ya la católica me da tanta pereza, yo ya creo, por así decir, es que usted permanezca siempre derechito y haciendo el bien. Ah, no. A usted le dicen, no, es que usted tiene que portar bien porque cuando muera usted va a ser juzgado y si usted tal, y tal, bla, 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 y en fin, Sí, y empieza ahí una retaíla, ¿sí? sí. Para comprarle a usted el motivo para que tenga que ser bueno, ¿sí? Obviamente, la persona, digo yo, que una persona debe ser Es buena que el bien y el mal es de relativo. naturaleza, huevón. El bien y el mal es relativo. Lo que para mí puede estar bien, para usted no puede estar bien. Lo que yo pueda o lo que yo crea que para mí es malo, para usted no es malo. Pero, weón, a ver, no podemos Obviamente hay cosas de interiorizar cosas. de esa manera, porque es que, vuelve y usted mismo lo dice, es que hay cosas de cosas, weón. Usted no me puede decir que es que para Garavito lo que él estaba haciendo estaba No, bien y, o sea, marica, en su cabeza, no, él en la sabía que estaba mal, hasta qué punto, tal vez sí. él sabía que estaba mal. En un punto, yo no estoy justificando lo que el hijo de puta hizo, no jamás. Jamás voy a justificar porque pues lo que hizo fueron atrocidades. Pero puede llegar a un punto, tal vez al principio, tal vez lo empezó a pensar y a creer que estaba mal hecho. De ahí para adelante papi le cogió el gustico y dijo, no, pues que para mí no está mal hecho. Por algo lo repitió, por algo le gustó, le generó placer y dijo, no, para mí no está tan mal hecho. Tal vez para los ojos del mundo sí, pero para mí no. ¿Sí me entiende? Obviamente, pues todo el mundo sabemos de que eso es una cosa, eso es otro nivel. Ah, no, yo me refiero pues de cositas a cositas, marica, de cositas, detallitos chiquitos, ¿sí me entiende? Una mentirita piadosa. Usted dice, no, mentira es mentira. Usted puede decir, no, marica, pues que dije una mentirita para salvarme el pellejo, weón. No le hace daño a nadie. ¿Sí me entiende? Entonces no está mal hecho. Pero usted dice, fue puta, no, pues que mentira es mentira. Sí, es mentira, pero pues no le hice daño a Tal nadie vez puede que eso y sea un me... tema muy subjetivo, Exactamente, por eso puede es que que el sea bien y un el mal, tema, todo pero eso, para mí no tiene discusión ni lo que es bien ni lo que es mal. A lo que voy con esto es que creo yo de por que eso ese cuento mismo, de que a usted va a ser juzgado después de que muera, no se es ejerce más que todo como para ejercer un control. un control, sí, obvio, pero pues, marica, yo Ojo, creo que tampoco creo sí, 100% en la reencarnación, no, pero en eso sí no, pero la verdad no, yo no quisiera volver a este mundo, no, ni por el puto, qué a mí pereza. sí No, me... ya, eso es una experiencia de una sola vez y ya, vine a este mundo, viví lo que iba a vivir y ya. ¿Para dónde me voy a ir después de que muera? No sé. Nadie lo sabe. Pero, si a mí, digamos, después de que se vaya, dicen, le vamos a dar otra oportunidad para que vuelva al mundo. Y yo, no, gracias. Envuélvala en papel de regalo.
Y ya el resto El ya lo sabe. problema es que, según los estudios, ojo, nada de lo que estoy aquí diciendo y de los estudios que voy a mostrar y de los videos que voy a mostrar, y del 100% verdadero. científico que habla y dice, nada es una certeza. Porque es que para poder declarar esto una certeza, el científico se hubiera tenido que morir y volver a revivir en esta misma vida para llegar a contarlo. Sí, obvio. ¿Sí? Pero pasó muchísimos años estudiando el tema. Sí, ¿Sí? Un científico que murió en el 2007. ¿Sí? sí. Que ya voy a contarles de él y toda la cosa. ¿Sí? A ver. A ver, Pero así, entonces ¿no? a lo que voy, ya para comenzar, es de que básicamente el tema de eso de religión y todo eso, a mí sí ya se me ha salido mucho, porque he visto de que incluso los que están dentro de la misma religión son más porquerías de personas Sí, que lo que obvio. pueden ser una No, o sea, persona no creyente. hay cosas de que dentro de la religión que son buenas. En, puede ser que en la católica tiene sus cosas buenas, en la cristiana tiene sus cosas buenas, todo. Pero es que la manera de controlar, de manipular, de chantajear, de querer tener como un control sobre las personas es lo que no, a mí no me agrada. Sí, es Y tampoco por lo eso que a yo mí también me me alejé agrada. también un poquito también de la iglesia cristiana por lo mismo. Bueno, Es al punto que yo iba. bueno. Cuéntenme. El doctor Ian Stevenson. Sí, ¿de dónde es? Ya Suena le voy muy... a contar un poquito de la historia y sobre las investigaciones que él... Hizo. sí, básicamente, ¿sí? Sí. El doctor Ian Stevenson nació en 1918 y Ah, murió en el 2007. puta, ¿cuánto vivió ese man? 89 años. Ish, un ratico. Nada más un ratico. Fue psiquiatra canadiense y profesor de la Universidad de Virginia, Sí, donde dirigió durante décadas la The Division of Perceptual Studies, ¿sí? sí. Que es un centro académico dedicado al estudio de experiencias humanas poco convencionales, recuerdos espontáneos en niños, experiencias cercanas con la muerte, apariciones, entre otras. Mejor dicho, básicamente, dicho de manera bonita, Sí, con... investigaciones paranormales. Eso iba a decir yo. Me quitaste la palabra de la boca. Importante, Sí, Stevenson nunca afirmó comprobar ni probar absolutamente nada sobre la reencarnación, ¿sí? Su postura siempre fue como muy prudente, ujú, ¿ya? Algunos casos no pueden explicarse fácilmente por coincidencia, fraude, aprendizaje normal, ¿sí? O sea, hay casos que sí necesitaban como tal de un estudio. Voy para lo siguiente. Metodología de investigación. Durante más de 40 años, Stevenson documentó más de 2.500 casos en Asia, África, Medio Oriente, Europa y América. Su metodología incluía entrevistas independientes a niños, padres, familias extensas, testigos externos, registros de antes de cualquier contacto con la supuesta familia anterior. Es decir, usted decía que había reencarnado. mm. Él antes de tener contacto con usted se encargaba de tener evidencias, contactos con su supuesta anterior familia, muchísimas cosas, ¿sí? Verific Para investigar un poquito para saber si sí estaba diciendo o no la verdad. Verificación de nombres, lugares, oficios, circunstancias de muerte, análisis médicos cuando existían, marcas de nacimiento, malformaciones congénitas, todo eso lo investigaba, ¿sí? El foco principal siempre fueron niños entre 2 y 7 años. ¿Por qué? No habían sido expuestos a doctrinas complejas. Los recuerdos aparecían espontáneamente, no bajo hipnosis. Usted sabe que existe algo llamado las regresiones que se encargan de hipnotizar a la gente Mm, para poder saber supuestamente qué hizo en su vida pasada, o quién fue o sí, sí. quién va a ser, ¿sí? Casos de la vida anterior que terminaron en suicidio. Y aquí va un tema muy importante, Sí. que tal vez no lo debería de decir de una vez, pero
Oh, no, no, no. Voy a esperarme un poquito. No. Este punto es muy delicado y por eso Stevenson fue extremadamente cuidadoso. Dentro del total de casos, identificó un subgrupo reducido donde los niños afirmaban que su vida anterior terminó por suicidio. Lo relevante no fue el acto en sí, sino los patrones que se repetían. Patrones como cuáles: intervalo muy corto entre muerte y muerte, o mejor dicho, entre la muerte y la un nuevo nacimiento. y la reencarnación. A veces menos de 1 o 2 años. Ah, pues pucha. En contraste con otros casos donde el intervalo era mayor. Reencarnación en el mismo entorno geográfico, misma región, misma cultura, en ocasiones misma familia ampliada. O sea, resultaba siendo un familiar lejano, pero con del el mismo círculo. árbol genealógico. Exactamente. Persistencia emocional, tristeza profunda sin causa aparente, miedos específicos, culpa inexplicable, conductas de retraimiento, recuerdos cargados de angustia. No eran recuerdos heroicos ni idealizados. Muchos niños mostraban rechazos al recuerdo. Algunos decían frases como no debía hacerlo, todavía duele. Mayor dificultad para, en otros casos, los recuerdos se desvanecían hacia los 6 o 7 años. En estos casos persistían más tiempo en las personas que supuestamente se habían Suicidado. Exactamente, ¿sí? Algo clave: no hay castigo ni juicio moral. Stevenson fue muy claro en esto, y aquí es donde muchos tergiversan como su trabajo, ¿sí? Nunca encontró evidencia de castigo, condena o infierno. Tampoco habló de karma punitivo. Karma punitivo viene siendo algo parecido como al que no quiere taza, al que no quiere caldo le dan 2 tazas. ¿Sí? Sí. El sufrimiento emocional parecía continuar, no como castigo, sino como experiencia no resuelta. Desde ese punto de vista terapéutico, esto se interpreta de la siguiente manera, y es que conflictos emocionales no integrados, identidad fragmentada, memoria afectiva persistente. Ahora, interpretaciones más modernas o como sin dogmas por así decirse, sería, incluso dentro de la DOPS es la academia que yo le dije que para que él trabaja de Studiation. Sí. Estos casos se analizaban desde varias hipótesis, no como certezas. Nunca algo fue analizado como certeza. Como una simple porque teoría nada más. Es algo, weón, que es muy difícil, casi imposible. Como de una comprobar. teoría, simplemente una teoría para... Pero hicieron estudios muy detallados que trataban de decir de que tal vez esto sí existía. ¿Sí? Sí. Los niños podrían estar expresando traumas familiares, duelo no hablado, identificación emocional profunda. El relato funciona como lenguaje simbólico. ¿Sí? Hipótesis neuropsicológica. Memorias implícitas, o sea, algo que recuerdos que no saben de dónde salieron, pero simplemente los tiene ahí. Estados disociativos tempranos, alta sensibilidad emocional. Hipótesis transpersonal, la más cautelosa, y es la conciencia podría no extinguirse de forma inmediata. Algunas experiencias quedarían incompletas. Ninguna de estas hipótesis se presenta como una verdad absoluta. ¿Sí? Enfoque terapéutico actual. Esto es muy importante. Hoy, cuando aparecen relatos similares, nunca se refuerza la idea del suicidio. Se trabaja en contención emocional, regulación afectiva, construcción de identidad presente, seguridad psicológica.
La narrativa se resignifica así. No es algo que debas repetir, es algo que tu mente intenta comprender. ¿Ya? Conclusión. Qué pena. Me estoy... Se le lengua la traba ahí. Conclusión. La dislexia es brava. Lo más valioso como del trabajo de Ian no fue o no está probar la reencarnación, sino mostrar algo profundamente humano. El dolor emocional no siempre se disuelve solo con el paso de tiempo, necesita comprensión, integración y acompañamiento. ¿Sí? Desde una mirada terapéutica, estas historias no glorifican la muerte, no justifican el suicidio, al contrario, muestran la importancia de resolver el sufrimiento en vida. ¿Sí? Y a lo que nosotros hemos hecho mucha campaña de La nuestra prevención. solo prevención contra el autodesvivimiento, todo este tipo de Ah, aquí no cosas. estamos en TikTok. Contra el Uno suicidio. nunca sabe. Va. Como para evitar tener que editar tanto para TikTok. Suicidio. Edítalo. Bueno, ¿cómo me di cuenta de esto? Está interesante Vamos a ahí. ir profundizando un poquitico más. Sí. De esto me di cuenta en un post que me encontré. Esos no son. Esos no son, mijo. Esos no son. Bueno. Ah, ese sí. En unos posts que me encontré en Instagram. Sí. Dice, me lo encontré de esta manera. Vi de esto en otro idioma. Vi esto en otro idioma y me causó como curiosidad. Leí la descripción. Sí. Cuando leí hasta acá, empecé ya a mirar las imágenes. Dice, este contenido está inspirado en la investigación del Dr. Ian Stevenson. Nuestro único propósito es compartir esta mirada desde un enfoque terapéutico, con respeto por su trabajo y por quienes exploran estas experiencias con seriedad. En los casos estudiados, ningún alma fue castigada. Los niños que recordaban haber sido personajes que se suicidaron nacían como cualquier otro niño. Eso no significa que suicidarse sea una solución. Como decía Stevenson, suicidarse no elimina los problemas, solo cambia el lugar donde aparecen. La reencarnación es muy rápida. Según la investigación, cuando alguien muere por causas naturales, suele pasar mucho tiempo antes de volver a nacer, desde meses hasta a veces 30 años o más. Pero en los casos de suicidio, la espera fue muy corta. En promedio solo 2 meses entre una vida y la siguiente. Algunos volvieron casi que de inmediato. Venga, aquí un pequeño paréntesis. O sea que esto es como, viéndolo como desde un punto de vista físico, porque nosotros somos materia, somos energía, ¿cierto? Y la energía no se, ¿cómo es que se dice? No se crea ni se destruye, solo se transforma. Solamente se transforma exactamente. Entonces simplemente es como si esa misma energía, lo que conocemos como el alma, pasa a otro ser automáticamente. Con conciencia, Y como fue tan, o sea, no era su tiempo, por así decirlo, entonces simplemente esa energía pasa de un punto a otro rápido. O sea, porque es que el cuerpo se reutiliza, marica. El cuerpo humano, el ser humano como tal, todo lo que hay en el planeta y en el universo, toda esa energía se reutiliza. En otras cosas, sí. Por ejemplo, nosotros pasamos a ser alimento para las plantas. El mismo mundo nos alimenta y el mismo mundo nos absorbe. Si el planeta se destruye, marica, pasa a transformarse otro tipo de energía, otro tipo de materia y otro tipo de cosas que le sirve al espacio. ¿Para qué? No sé, pero pues con su propósito. Como las estrellas grandes del universo. Cuando llega a su vida útil, ¿en qué se convierten? En agujeros negros, en... ¿cómo es que llama esto? Estas cosas que giran muy rápido. Supernovas, En cuásares, en púlsares, toda esa vaina. ¿Sí me entiendes? O sea, pasó de ser una estrella a pasó a ser otra cosa. Y así sigue y sigue y se sigue reutilizando la misma energía. Con otros propósitos, otras funciones, pero sigue siendo la misma energía.
Básicamente, Entonces prácticamente podríamos decir que sería lo mismo. por así decirse, Desde sería, un por así lo mismo. punto físico mediocre, como tratamos de explicarlo aquí. Ujú, básicamente. Muchos reencarnan en su misma familia o cerca. En la mayoría de casos, esas almas volvieron a nacer en su misma familia o en alguien cercano. Esto es muy diferente de los casos de muerte natural. Y para poner cuidado acá, donde muchas veces no hay conexión directa con la nueva familia, ¿sí? Es decir, para estas personas que se quitan la vida, se puede decir de que reencarnan de inmediato y reencarnan en gente Muy muy cercano cercana a la familia. a la familia o al grupo de... Sí, sí, o a la misma comunidad y eso. Pero exactamente, lo sí. cierto caso es que llega a un punto muy, muy, muy cercano. Es como si Exactamente. la energía no alcanzara a salir, digamos, disparada hacia donde se vaya a ir, sino que rebota rapidito. Básicamente. Esto, bueno, muy diferente a los de casos natural, donde muchas veces no hay conexión directa con la nueva familia. Algunos niños recordaban cómo se habían quitado la vida. No solo lo recordaban, lo contaban y lo actuaban mientras jugaban. Por ejemplo, un niño jugaba a colgarse con una soga como el hombre que fue. Otro se ponía un palo bajo la barbilla, como si fuera una escopeta. Otro se metía al agua y hacía como si se ahogara. Algunos pasaron por un cuarto de reflexión entre vidas. Un niño llamado Kazuya dijo que después de su muerte estuvo en una especie de sala donde pensaba en lo que había hecho, como si su alma necesitara entender, aceptar y prepararse para su nueva vida. Esto no pasó en todos los casos, pero sí en algunos. El suicidio afecta cómo será la próxima vida. Las investigaciones no pueden asegurarlo, pero notaron algunas cosas. A veces los problemas emocionales seguían presentes en la nueva vida, como tristezas o rechazos. Muchas veces el alma no volvía al mismo entorno, como si necesitara seguir aprendiendo algo allí. Muchas veces el alma volvía al mismo entorno. Bueno, y esto ya es, bueno, una especie de publicidad y toda la cosa. Me pareció curioso lo del doctor Ian Stephenson y entonces me di a la tarea de buscar videos y casos sobre él. Sí. ¿Sí? Son dos videos, uno de 18 y el otro es de 7 minutos. Sí, Sí. obviamente hay muchísimos más videos, hay podcasts hablando sobre el tema del doctor Ian Stephenson y muchísimas cosas, y en TikTok también se van a encontrar muchísimas cosas, ¿sí? Me va a tocar configurar el algoritmo mío. No. Este video también es supremamente bueno, que es de Esteban Cruz Escribiente. Él participa mucho en la Mega. ¿Sí? Sí, Esteban Cruz Escribiente es de los invitados más frecuentes que tiene Daniel Tres Palacios en el cartel de la Mega. Entonces les voy a mostrar, para comenzar, este videito. Permítanme, yo corto aquí la música. Es que está aquí. El más allá siempre ha representado el enigma más grande de la historia de la humanidad. Bueno, primero ¿Dejamos que de esta vez existir? no me va a asustar. ¿Vamos al cielo o al Vale. infierno? ¿Volvemos a nacer? Cada persona contestará según sus creencias, generalmente creencias basadas en las religiones. Pero estas no dejan de ser subjetivas, sin ninguna verdad absoluta, porque únicamente sabremos la respuesta cuando nosotros mismos partamos. Aún así, la ciencia ha intentado reflejar algo de luz a ese enigma con diferentes estudios, y uno de los más importantes fue el que realizó Ian Stephenson, Hay alguno que nos médico, esté viendo que psiquiatra nos y cuente profesor si de cree la o no cree y Universidad por de qué. Virginia, sobre la Las opiniones reencarnación. también cuentan. Un estudio de más de 40 años. Te invito a que dejes por un momento de lado tus creencias y escuches 3 sorprendentes historias de niños que fueron descubiertos por Stephenson y su equipo sobre acontecimientos de reencarnación.
Antes de empezar, tenemos que introducir al protagonista de todo esto, Ian Prettyman Stevenson. Nació en 1918 en Canadá. Estudió medicina en la Universidad de Montreal en 1943, graduándose en el puesto más elevado de su clase. Trabajó como médico interno y también realizó trabajos en bioquímica, para finalmente especializarse en psiquiatría. Luego trabajaría como profesor de investigación psiquiátrica en la Universidad de Virginia, convirtiéndose en el presidente del departamento de psiquiatría de esta, el cual pasaría el resto de su vida laboral en ella, recibiendo numerosos premios científicos y académicos. Pero en donde en realidad pasaría más de 40 años de investigación fue en el estudio científico de la reencarnación. Y es que la Universidad de Virginia, incluso a día de hoy, es una de las pocas universidades en realizar estudios paranormales, y esto ayudó a Stevenson a realizar sus estudios sin prejuicios, pero no lo usó para su beneficio. Me explico. Todos los estudios que realizó Stevenson durante 40 años estaban únicamente dedicados a la investigación científica y todos pasando por el método científico. Es decir, él no buscaba fama, él buscaba la opinión y el debate de otros campos científicos. Y esto es muy extraño de ver en una persona que se dedica a la investigación. ¿Quién no conoce a Freud y a su divulgación del psicoanálisis, que estaba mucho antes que Stevenson? O a John Money en su convencimiento de la ideología de género, del cual hace muy poquito que hablamos de él en el canal con el experimento John Joan. Es decir, Stevenson había separado sus creencias personales de la investigación científica, porque para él era más importante demostrarlo que divulgarlo. Además, no se sabe a ciencia cierta si creía o no en la reencarnación. Y esto llamó muchísimo la atención en el campo científico. 9 de cada 10 científicos hablaban y hablan con admiración y respeto de sus estudios, apoyando que usó el método científico correcto. Ahora, ¿por qué Stevenson estaba tan interesado en la investigación científica de la reencarnación y cómo empezó todo esto? En una entrevista comentó lo siguiente: llegaron a mis manos algunos reportes de casos de recuerdos de vidas pasadas, donde los investigadores habían notado rasgos y características similares en muchos de sus casos reportados. Entre estas había una gran incidencia de muertes repentinas y violentas, en la personalidad previa y en la conexión familiar u otro link emocional entre los dos participantes del caso. Decidí investigar casos que me llamaron la atención y comencé a publicar reportes sobre ellos. En esa época de mi vida, a finales de los 50, se revivió el interés que alguna vez tuve en la reencarnación, y rápidamente aprendí que muy pocos casos posibles de reencarnación habían sido investigados. Una de las pocas excepciones era un reporte de 4 casos publicado por un investigador indio en una publicación francesa. Casos similares llegaron a manos de Stevenson, principalmente casos encontrados en Asia y en la India, lugares con una fuerte creencia en la reencarnación, y esto Stevenson lo tenía muy en cuenta. Siempre tuvo muy claro que tenía que separar lo religioso de la investigación científica para no distorsionar esta. Uno de los primeros casos que más le llamó la atención fue el de Vidyaswarleta Misra, nacida en 1948 en Pradesh, India. A los 3 años, Swarleta le había dado datos a su familia que hacían posible la identificación de su familia pasada. Esto mientras iba de viaje con su padre por el pueblo de Cagni, al que le sugirió que fueran a tomar un té a su antigua casa. Lo extraordinario de este caso es que la memoria de Swarleta no se disolvió con el tiempo. En 1958, el profesor Banerjee, colega de Stevenson, tomó el caso y fue capaz de encontrar, a partir de la información dada por la niña, la casa en Cagni donde había vivido Vyapatak, la mujer que según Swarleta había sido en su vida anterior y que había muerto en 1938. Días después, Swarleta fue llevada a su antigua casa para conocer a su familia pasada, a quienes reconoció y reveló secretos, como decirle a su ex esposo, Pagney, que tenía escondido unas 1200 rupias en una caja, o que había tenido dientes de oro. En sus documentos, Stevenson describió el asombro de todos los presentes y la actitud maternal que tomó Swarleta con sus hijos, llamándolos por sus apodos de cariño. Stevenson visitó a Swarleta en 1961 y presenció una visita a su antigua familia, y este quedó completamente asombrado del conocimiento que mostraba la niña con la que supuestamente fue su familia.
Stevenson fue testigo de múltiples casos como este, pero le rondaba algo por la cabeza que no podía olvidar. Como dije antes, únicamente visitaba países con una gran creencia en la reencarnación, y esto lo tenía muy en cuenta. Probablemente esto hacía que sus padres estuviesen atentos a cualquier comentario que hiciese su hijo para asociarlo con su vida pasada, aunque ese reconocimiento que mostraba después el hijo al conocer a esas familias no tuviese ninguna explicación y fuera asombroso. Pero lo que rompió esta regla y variable dependiente fue cuando Stevenson y su equipo recibieron reportes de países como Australia, Reino Unido e incluso países europeos, es decir, países con una predominancia de creencia cristiana. Peter Gramster, colega y continuador de los estudios de Stevenson, investigó el caso de una niña de Australia de 5 años, Gwen MacDonald, que sostiene haber sido Rose Duncan, una mujer de Somerset, Inglaterra, que vivió a finales del siglo XIX. La niña describió varias localizaciones de casas que ya no existen, poblados y personas que después de una extensa investigación fueron comprobadas. En la investigación también podía existir una variable dependiente de distorsión en la información del niño. Por ejemplo, en el caso de Gwen, la niña podía haber visto esas imágenes en una revista, en un libro de la escuela o en la televisión. Pero los nuevos reportes de los casos que continuaba recibiendo el equipo negaban estas hipótesis, porque los niños cada vez relataban información más compleja. Un claro ejemplo de esto fue el de Cameron Macaulay, un niño de 6 años de Glasgow, que hablaba todo el rato de una casa blanca cerca de la playa, con 3 lavabos y una pista de aterrizaje para avionetas cerca de la casa. También hablaba de cómo murió su otro padre y de sus hermanos. Comentaba que la familia tenía un coche negro alargado y un perro blanco. Al principio, su madre Norman, de 42 años, pensó que todo era un juego del niño, hasta que empezó a preocuparse por él, cuando este comenzó a mostrar inquietud al pensar que su otra madre podría estar preocupada al no saber nada de él. Norman se puso a investigar sobre presuntos casos de reencarnación en niños y dio con el nombre de Jim Tucker, un psicólogo doctorado en la Universidad de Virginia. Contactó con él y le expuso el caso de su hijo. Tucker viajó a Glasgow para investigar sobre el niño, y toda la información que recapituló e investigó ubicó a esa casa de la que tanto hablaba Cameron a más de 260 kilómetros de Glasgow. Estaba situada en una isla llamada Isla de Barra, en Escocia. Tucker propuso viajar hasta ahí con el niño y documentar todo el proceso. La casa pertenecía a una familia de apellido Robertson, que ya no vivía ahí. Los investigadores pudieron conseguir la llave en el registro civil para entrar en ella. Cuando lo hicieron, todos los datos que había contado el niño eran ciertos. 3 lavabos, una gran ventana en su dormitorio que daba al mar, etc. Ahora faltaba encontrar algún descendiente de la familia, y lo hicieron. Encontraron a una prima de los hijos de la familia, y que tenía en su poder varios álbumes fotográficos. Aquí el niño nombraba y explicaba quién era uno y quién era otro, y en todos acertaba. Donde único falló el niño fue que su otro padre no había fallecido en un accidente de tráfico, tal y como él recordaba, y tampoco supo identificar la época en la que vivían, los años 60. Después de esta experiencia, el niño regresó a casa con su familia actual, sintiéndose aliviado con sus memorias y dejando de hablar de estas. El patrón de los testimonios de los niños era casi siempre el mismo. Recordaban algún nombre, algún acontecimiento y casi siempre el lugar. Y a esas alturas, los investigadores estaban recibiendo reportes de todas las partes del mundo, y uno de los más famosos dentro del territorio Stevenson fue el de James Lendinger. El niño con 3 años comenzó a sufrir horrorosas pesadillas 3 o 4 veces en semana. Describía que en estas sentía como se quemaba mientras se caía del cielo. Con el tiempo fue revelando más información sobre el tema, sobre todo términos muy técnicos de aviación y modelos de aviones que existían únicamente en los años 40. Su madre, Andrea, fue la primera en sugerir que su hijo estaba recordando una vida pasada, aunque en un principio dudaba mucho, pero con el paso del tiempo empezó a cuestionárselo seriamente y comenzó a preguntarle a James más detalles sobre sus sueños. El chico comentó que el tipo de avión que volaba en sus sueños era un Corsair, y que la última vez que lo hizo fue despegando de un portaaviones llamado Natoma, en el Pacífico, y que volaba junto a otro avión pilotado por un tal Jack Larson. También comentó que su avión había sido alcanzado por los japoneses y que se estrelló. Y todo esto lo narraba con tan solo 3 años.
Su padre, llamado Bruce, se puso a buscar información de todos los datos que describía James, y para sorpresa de estos, todo era cierto. El Natoma era un portaaviones que fue usado por el ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial. Estaba destinado a realizar maniobras de ataque en Japón y era el único portaaviones que portaba el modelo de avioneta que describía James. Ahora el tema era averiguar quién era ese tal Jack Larson. Bruce investigó por varias semanas y encontró a un tal Jack Larson que vivía en Arkansas y que había participado en la Segunda Guerra Mundial como piloto de avión. Bruce visitó a Larson en Arkansas en septiembre de 2002 y le preguntó acerca de Houston. Larson dijo que no podía recordar lo que pasó con Houston, pero estaba seguro de que su avión había sido alcanzado por fuego antiaéreo el 3 de marzo de 1945. Dijo que Houston no regresó de su misión y que fue declarado desaparecido en combate. Larson había sido compañero de Houston durante la jornada en Chichijima. Más tarde, Bruce trató de localizar a los miembros de la familia de Houston. En febrero de 2003 se puso en contacto con Annie Houston Barron, hermana de Houston, que vivía en Los Gatos, California. A través de varias conversaciones telefónicas, los Leininger y la señora Barron se hicieron amigos, y ella accedió a enviarle fotos de su hermano durante el servicio militar. En una de las fotografías apareció Houston de pie delante de un avión de combate Corsair, el mismo tipo de avión que James había mencionado. Bruce no le contó a la señora Barron la historia sobrenatural de su hijo hasta el otoño de 2003, cuando por fin le habló de la posibilidad de que el espíritu de su hermano podría ser parte de James. En un primer momento la mujer se sorprendió y tuvo que dejar al margen toda la historia. Más tarde, Bruce y Andrea recibieron una carta de la señora Barron, junto con varios de los efectos personales de Houston, en la que mencionaba no solo que sentía que James tenía que tener las pertenencias, sino que además ella realmente creía la historia. Bruce le contó a James que había localizado a la señora Annie Barron, y él le dijo: Annie no, ella es Annie, lo que después fue corroborado por Annie Barron, explicando que era como la llamaban cuando era niña, y que efectivamente ella tenía otra hermana mayor que había fallecido, llamada Rue. Este niño no podía saber las cosas que decía, por lo que creo que de alguna manera es parte de mi hermano, dijo la señora Barron en una entrevista. Todo sucedió hace muchos años, desconozco este fenómeno, pero debe haber alguna razón. A pesar de no saber la razón de estas coincidencias, la señora Barron está convencida de que James Leininger está en alguna manera vinculado a su hermano. Una vez la señora Barron envió una fotografía a la familia de James, donde salían los tres hermanos. Y el niño, a ver esta fotografía, dijo: quiero el otro retrato tuyo, el que te hizo mamá. Annie quedó totalmente atónita con esto, porque solo ella, su hermano y su hermana sabían de este retrato hecho por su madre. La mujer hizo una copia y se las envió. Más tarde, James reconoció el lugar donde había sido abatido con su avión y viajó con su familia al lugar del hecho. A día de hoy, James vive una vida normal junto a su familia y explica que sus pesadillas dejaron de suceder cuando hizo ese viaje. A lo largo de los 40 años de investigación, Stevenson llegó a la conclusión de que en todos estos casos siempre se repetían 6 puntos comunes. En primer lugar, tan pronto como el niño pueda comunicarse, el niño comienza a describir una vida anterior, generalmente entre edades de 5 a 7 años. Después de los 7 años, los niños ya no tienen recuerdos de su pasado, quizás por distorsión del ambiente. Segundo punto, el niño recuerda detalles de su muerte, generalmente una muerte violenta o prematura. Tercero, un reconocimiento de los nombres de los familiares anteriores. Cuarto, rasgos de personalidad, preferencias personales y hábitos a menudo persisten de una reencarnación a otra. Quinto punto en común, el género por lo general se mantiene igual. En el 90% de los casos investigados por Stevenson, el niño regresa asumiendo el mismo sexo. Así, en el 10% de esos casos, el género se invierte de una vida a otra. La observación de que el género solo cambia en un 10% de los casos de reencarnación puede aportar puntos de vista sobre los problemas de homosexualidad, transexualismo e identidad de género. Y el último punto, la apariencia física puede ser similar de una vida a otra, aunque esto no se mostraba siempre en todos los casos.
Aunque la larga investigación de Stevenson siempre tuvo un método científico, lo cierto es que nunca se pudo revelar la verdad absoluta del tema, aunque sí mostrar casos sorprendentes. Como dije al principio, Stevenson nunca fue dogmático, pero sí declaró una vez: la duda no es censurable. Las únicas posiciones inadecuadas son negar que existe alguna evidencia de valor que debemos considerar, o la categórica afirmación de que tenemos suficiente evidencia para pronunciarnos. Stevenson murió a la edad de 88 años en el 2007 por neumonía. Nos dejó el legado de una investigación de más de 40 años de trabajo, sin darnos una respuesta terminante, pero sí presentándonos datos para que nosotros mismos saquemos nuestras propias conclusiones. Existen documentales muy interesantes sobre los 3 casos que les presenté hoy. Les dejaré abajo algún enlace en la caja de comentarios. Y también les animo y les recomiendo que investiguen sobre los estudios y sobre los libros de Stevenson. Déjenme en la caja de comentarios qué piensan sobre este tema y si marica, creen o y no en la bastante reencarnación que les leo. lo Pedirles ponen a que pensar si en dejen verdad se un existió o like no, marica, por porque es que tener tantas coincidencias, o sea, saber tanto de su familia anterior, marica, es muy raro. Eso es sí. lo que de pronto me causó a mí también como cierta intriga. Y es que como un niño, a ver, weón, un niño, De digo yo 5 o 6 años que que, apenas está empezando a hablar, marica, a no, comunicarse bien, como ese tipo de conciencia y esos recuerdos como tan claros y tan, ¿cómo decirse? Como tan, tan vívido, o sea, sí, recordar una vida pasada así de esa manera es y con tantos detalles, con nombres de tantas personas y todo, cosas, es lugares, muchísimas cosas. Entonces, ojo, y nosotros aquí lo venimos diciendo desde hace mucho, nosotros nunca venimos a presentar una verdad absoluta. Y el mismo estudio científico, un estudio científico que también dice esto no es a ciencia cierta, pero es demasiado curioso. es demasiado coincidencial de que ocurra así, que, Digamos pues, un caso, pero es que son varios, son no muchos, son muchos. muchos. Aquí porque nos presentaron nada más 3, que ahí ese punto es donde yo voy. En este nos muestran 7 casos, muy por encima, no tan detallados como él de pronto nos los mostró, pero muy por encimita, que se los quiero también mostrar. El equipo de investigación paranormal Morri presenta el expediente del Dr. Ian Stevenson, primera parte. Ian Prettyman fue un bioquímico, Bueno, doctor en esta medicina parte de la historia y ya la profesor conocemos, universitario pero de ya me adelanto un psiquiatría, poquito. hasta su comportamiento humano y su desarrollo. Viajó exhaustivamente durante un periodo de 40 años para llegar a investigar más de 3.000 casos de niños que hacían pensar en la 3.000. posibilidad de vidas pasadas. Investigó casos en África, Europa, India, América del Norte y del Sur, llegando a acumular cerca de 55.000 millas al año entre 1966 y 1971. Mm, Informó que los niños que estudió normalmente empezaban a hablar de sus supuestas vidas pasadas entre los 2 y 4 años, y que dejaban de hacerlo hacia los 7 u 8 años, con frecuentes menciones de haber fallecido de una muerte violenta, y lo que parecían ser claros recuerdos de la forma en que murieron. o sea, Después de entrevistar a los niños, como si quedaba algo sus pendiente por familias hacer. y otras Ujú. personas, Stevenson intentaba identificar si había existido una persona que satisfaciera las diversas afirmaciones y descripciones recogidas, y que hubiera muerto antes del nacimiento del niño. Ian veía la reencarnación como la supervivencia de la personalidad después de la muerte, aunque nunca sugirió un proceso físico mediante el cual la personalidad pudiera sobrevivir a la muerte. Fue autor de varios libros, incluyendo 20 Cases Suggestive of Reincarnation, traducido al español como 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, y Children Who Remember Previous Lives, que traduce Los niños que recuerdan sus vidas pasadas, entre otras grandes obras, siendo estas dos las más reconocidas. Los suscriptores más fieles recuerdan que hace 7 meses subí un video donde relataba el misterioso caso de las hermanas Pollock,
extraído de una de sus investigaciones. Pues debido al interés que despertó este caso en nuestra audiencia, hemos decidido traer a estos Nosotros hablamos de ese caso, ¿no? No, No hay por qué me hace el como conocido. asombroso caso de James Leininger. ese ya lo vimos. Esta es la historia de un niño llamado James Leininger, que desde muy pequeño sentía una fuerte atracción y gusto por los aviones de aspas y modelos clásicos. Bueno, ese ya lo A la vimos. corta edad de 2 años, James empezó a tener sueños recurrentes con aviones de guerra en combate. Eso sí. Porque nada más habla de este caso. Habla solamente de ese A caso. medida que pasaban los días, los sueños eran más intensos. A tal ¿Dónde está el punto video de que despertar al niño Era sudando, ese. ya había visto? No, agitado, ya había visto un video donde llamando a sus narraba padres. brevemente. El niño decía ver destellos de luces y ver aviones en combate, lo cual le generaba mucho estrés y Esto porque pánico. ya no se minimiza. Entonces Cierto ya día, está su padre minimizado. quiso darle un No, regalo. que se vuelve Le chiquito. compró a su hijo un Ah. avión. Se suponía que era ese. Bueno, este ya no es muy largo, que ese sí se lo recomiendo. Para que lo vean. Yo creo que era ese. No era ese. Ya que muestran varios. Ya. 2, 4, Sería este. puede ser ese. Si los recuerdos de vidas pasadas no fueran solo imaginación, durante más de 40 años el psiquiatra canadiense Ian El caso de Titu comenzó cuando tenía apenas 2 años. El niño, originario de un pueblo de la India, empezó a hablar de una vida pasada en la ciudad de Agra, al norte del país. Aseguraba que su nombre anterior era Suresh Verma, dueño de una tienda de electrodomésticos, y que su esposa se llamaba Uma. Titu insistía constantemente en que quería regresar con su otra familia. Su obsesión era tal que sus padres, preocupados por su angustia, decidieron viajar con él a Agra. Durante el viaje, el hermano mayor de Titu salió a caminar y por coincidencia encontró una tienda llamada Suresh Radio, atendida por una viuda llamada Uma. Ella le contó que su esposo, Suresh Verma, había muerto años antes al recibir un disparo frente a la tienda. Cuando Uma conoció a Titu, el niño corrió a ella y gritó emocionado con la alegría de alguien que se reencuentra con un ser querido que no veía desde hace mucho tiempo. Luego comenzó a darle detalles íntimos, nombres y edades de sus hijos, lugares que frecuentaban, rutinas familiares y hasta la forma exacta en que murió, un disparo en la cabeza. El informe de autopsia confirmó que Suresh Verma había recibido un impacto en la sien derecha. Con permiso de los padres, se le recortó el cabello a Titu y descubrieron algo escalofriante, pero sorprendente a la vez. Tenía 2 marcas de nacimiento, una en la sien derecha y otra en el lado opuesto, coincidiendo perfectamente con las heridas de entrada y de salida del proyectil en la cabeza del fallecido Verma. Todo fue corroborado por la viuda, los registros policiales y los estudios de Ian Stevenson, quien catalogó el caso como uno de los más sólidos de su carrera. El segundo caso ocurrió en Escocia. El pequeño Cameron Macaulay, desde los 2 años, contaba con gran tristeza que tenía otra mamá y que su verdadero hogar estaba en una isla llamada Barra, a más de 250 kilómetros de donde vivía. Decía que su nombre anterior era Cameron Robertson, que vivía en una casa blanca junto al mar. Tenía un perro blanco y que su padre había muerto en un accidente de auto. Sus recuerdos eran tan insistentes que un equipo de psicólogos británicos decidió investigar. Llevaron a Cameron y a su madre a la isla Barra, donde el niño, sin haber estado nunca allí, reconoció la casa exacta que había descrito, incluso sus habitaciones por dentro. Los registros mostraron que efectivamente una familia Robertson había vivido allí y que el padre había muerto en un accidente automovilístico, justo como Cameron lo recordaba. El caso también fue investigado para el documental The Boy Who Lived Before y se considera uno de los más sorprendentes y documentados. O sea, es que hay documentales sobre este tipo de... El último caso pertenece al sucesor de Stevenson, el psiquiatra Jim Tucker, también de la Universidad de Virginia. Se trata de James Leininger, un niño estadounidense que comenzó a tener fuertes terrores nocturnos desde los 22 meses de el edad. de los aviones.
Durante sus pesadillas gritaba códigos militares y que su avión había sido derribado y se estrellaba en el mar. Desde muy pequeño mostró una fascinación precisa por los aviones militares de la Segunda Guerra Mundial, nombrando piezas y controles con exactitud inusual para su edad. Cuando sus padres lo llevaron a un museo de aviación en Dallas, el niño señaló varios modelos y Ya lo partes habíamos sin visto. error alguno. Sí, Bueno, se me hace curioso. como tal, ese era como el casito que venía a traer. Se me hace bastante curioso, parce, y pues despertó. A mí se me despertó la curiosidad, igual pues, La verdad, a mí también me dejó como con una curiosidad despierta que tengo pensado en este primer video dejan unos enlaces para unos documentales. Voy a revisarlos, voy a mirarlos. Y lo mejor de todo, weón, es que, a ver, por así decirse, hay documentales hacia los casos. Y de que esto ha sido tema de tema de investigación. investigación científica, weón, porque es que no lo está investigando cualquier weón. Lo están investigando gente supremamente importante Y estudiada. y estudiada que se puede decir que sabe como del tema, Sí. ¿sí? Entonces, Pero yo sí, el cierto del caso es que yo sigo diciendo, yo no quiero reencarnar. Prefiero convertirme en energía de una estrella y alumbrar, no sé, lo que sea, que no volver a este o mundo. volverse una estrella así como esa estrellita de la mitad, Ah, no, negrito. sea hijo de puta, no, yo no quiero reencarnar. La verdad no. La verdad es que no, 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 no. O no, la verdad no, yo no quisiera volver a este A mí mundo. sí me, Yo no, como ser me humano llama la no, atención. como ser humano no, como ser humano la verdad no. O que me guarden a mí para una reencarnación dentro de 2000 o 3000 años a ver qué se encuentra uno. Decir, ay, ve, yo viví por allá en la época de Pues vea los que si su muerte es 2000. natural, según los estudios, Se dicen tarda mucho que más se y no tarda vuelve muchísimo más. a... Bueno, pronto es que me guarden para dentro de 1000 o 2000 años, a ver si toda la humanidad existe, de pronto reencarno en un ser humano diferente, más evolucionado, a ver qué. Posiblemente. Pero así tan rápido, no, 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 no. Verdad, la verdad sí preferiría más bien quedarme donde vaya. Bueno, ahí les dejo como tal Muy el interesante, me casito. gustó, pero Ian eso. Stephenson. También quedé muy como intrigado como por el primer libro que mencionaron ahí de él. Voy a ver si lo encuentro al menos en PDF y en español, porque pues dudo de que en físico esté en español, o tal vez sí, pero va a ser difícil encontrarlo. Pero voy a tratar de buscarlo en PDF en español, porque también quiero darle una chequeadita, quiero revisar bien y quiero como empaparme más y un poquito mejor sobre el tema. La verdad me pareció interesante y más interesante aún todos estos casos, que son casos que han sido documentados y, y han servido como investigación científica. Aquí ya como que se me parte el tema de no saber, o no saber no, de como de estar un poquito seguro sobre lo que tal vez estamos trayendo, porque incluso traer temas paranormales puede generar incluso la duda y la intriga. Mientras que temas tan soportados científicamente ya le generan a uno un tema totalmente diferente y un pensamiento totalmente diferente. Obvio, claro. Queda Porque pues la invitación. que el tema paranormal a veces se puede, o muchos psicólogos o mucha cosa puede tratarlo como una sugestión, como algo de la mente nada más, ¿cierto? Hablándolo desde el término médico. Y se puede también dar. Pero pues hay cosas, marica, que uno ve, huevón, que como el caso del viejito ese que usted me mostró, marica, una persona de esas, huevón, de esa, huevón, que sugestión de que, huevón, vive solo y ve, poner una puta cámara, marica, y ver cómo todo se mueve solo, marica, no es tan sugestivo. ¿Por qué le pasa a unos sí, a otros no? Dirán, porque como a los más malos nunca les sucede nada. ¿Y por qué una persona como tan del común sí? Parce, esa es la pregunta como la del millón, ¿cierto? Pero pues, marica, se da. Vivimos en parte, no solamente en el mundo, el universo, marica, es muy misterioso.
y hay todo tipo de energía. Entonces, pues de ahí, marica, que por qué uno explicar, huevón, ese tipo de comportamiento, ese tipo de cosas es muy complicado y por muchos, cuántos parapsicólogos y cuánta gente, marica, ha dedicado toda su vida, marica, a investigar este tipo de cosas y nunca llega a la conclusión exacta de decir es que esto sucede por esto, esto sucede por esto. Es que usted fue una mala persona, usted es una buena persona. Bueno, muchos casos como los que hemos traído también, como el caso de la historia hasta la de la mano peluda, marica, que hizo un pacto con el diablo, el otro pertenecía a una iglesia cristiana, una iglesia satánica, pues ya es otro cuento, ¿cierto? Ya es como darles una invitación, pero hay personas que simplemente no, marica, no conocen ni siquiera el tema. Y la idea es ese, traerles... Entonces es bastante curioso, bastante raro y extraño, marica, este tipo de cosas. De si uno poder recordar una vida pasada, pues, bueno, Y como no podemos dar una certeza, no podemos decir que esto sea verdad, pero tampoco podemos decir que esto sea mentira. no, nosotros Porque simplemente traemos la información, la compartimos con ustedes y cada quien, y absolutamente nadie, lastimosamente, sabe ni qué hay después siquiera de la él, muerte. ni siquiera él supo que, Y nadie sabe qué hay después de la muerte y puede que esto también sea algo real y muy cierto, ¿sí? Ya obviamente ya las conclusiones y las conjeturas quedan en cada uno y cada uno ya, por así decirse, de manera tal vez un poquito tosca, cada quien pensará lo que quiera. sí, Pero traemos el caso, está basado en estudios científicos y ahí queda para que cada uno también haga sus propias investigaciones, sus propias consultas y si les queda llamando la atención el tema, vaya pues mame a la esquina. vaya mame a las... Mientras no, bien pueda, investiguen, ahí está, y Ian qué, Ian Stephenson. cópialo si quiere ahí en el chat para que pronto alguno quiera verlo y dice, ah, De bueno, igual manera, en el título es el título también aquí del está. stream está Ah, sí, doctor Ian Stevenson. Stevenson. Stephenson. Sí, pero se copia Stevenson. Steven, para que de pronto así más fácil lo puedan. Ah, ¿Qué pasó? tengo que copiarlo desde aquí, que de verdad que ¿No tiene bloqueado allá o qué? no me deja, desde que esté en multistream, no me deja, Ah, ya entendí. no me deja Ah, copiar tan desde aquí. ridículo. Ah, pues venga, abrámoslo desde aquí, tan huevón. Ah, o déjelo ahí. Déjalo aquí. O déjelo ahí. Póngales ahorita si quiere otra vez la pantalla ahí para que miren ahí. Aquí sí les puedo dejar el nombre. Me faltó la I. Y aprovechemos de una vez a irnos a de Santux. ¿Eso lo está siguiendo? Sí, él nos está siguiendo. Pero usted. Ya lo voy a... ¿De aquí se sigue? Sí, ahí. ¿Seguro? Sí. En el corazoncito. Bueno, bien. Está jugando el Free Fire. Ah, sí, ya lo seguimos. Está jugando el Free Fire. Bueno, pero bueno, volviendo al tema, bueno, ahí ya se mandó. No lo mandó, no mandó el mensaje al fin. Aquí. Ahí está, por si pronto alguno quiere investigar más, leer un poquito más, le quedó más la curiosidad sobre eso, pues ahí está. Nosotros simplemente picamos un poquito la curiosidad de cada quien para ver qué. Sí, ahí se les deja vea que aparece la notificación de que empezó a seguir. Ahí queda la historia para que cada quien haga sus consultas y sus cosas. Y Bueno, a mí me gustó bastante el tema, sí, pues uno sí habla, no toca como el tema, pero aquí como- podríamos decir de que entonces esto también es un caso paranormal. sí, Que no da miedo, pero es un caso paranormal. sí, porque es algo que no normalmente o comúnmente no se ve.
Ese algo también es que paranormal. no es normal. Ese también paranormal. Para anormal. Paranormal en María. Bueno, Bueno, muchísimas gracias por todo. Nos estaremos viendo si algo en el transcurso de la semanita. No sé, don Chimbo, cómo estará de tiempo, pero pues por ahí nos estaremos viendo, oliendo y hablando. esperemos a ver. Estén pendientes porque apenas se estrene lo de Resident Evil Ya no. Requiem, ¿Cuándo es que estrena? 28 de febrero. Ah, jueputa, es que todavía falta mucho. Vamos a estar aquí jugando. Porque tenemos que estar ahí ¿cómo es que se dice? En el lanzamiento. En el lanzamiento. ¿Qué día cae? No estoy seguro, espera, yo reviso bien el lanzamiento. Creo que es el 28. Un domingo, un sábado. Uy, qué belleza. Resident Evil Requiem. 27 de El febrero. 27 de febrero, un viernes. Habrá que ver, ojalá tengamos un buen turno para. Bueno, pues usted sí lo tiene asegurado, yo no. Hay Sí, que yo sí ver. lo tengo asegurado. Y si no, papi, de todas maneras ese día vengo así sea que usted me dé alientos desde lo lejos, pero aquí también tiene que estar usted para que lo juegue bien bacano, bien sabroso. ¿Ok? Sí. Esta Bueno, muchachos, mis Dios les pague. Picos, besos, chupos, abrazos y chupos en el calabazo, ¿eh? Lo volví a repetir. Muchas bendiciones y nos veremos la próxima Bye, semana bye. o esta semanita. Chao.